Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al Museo Marc. Vamos a empezar este nuevo ciclo, que en realidad nació con una pregunta de por qué deben estar representados los colectivos LGBTQ+ en un museo de historia. Y en realidad lo venimos debatiendo y lo venimos trabajando hace un montón de tiempo, y por suerte a partir de este momento, y ya como es una excusa el mes del orgullo para empezar a trabajar, creemos que no solo en el mes del orgullo tenemos que tratar estos temas, sino que tiene que ser un programa sostenido en el tiempo, y que lo estamos armando, y bueno, en el momento de la pandemia nos pareció ideal empezar con estas conferencias y empezar a aportar con una mirada como lo puede hacer un museo desde distintas disciplinas, como lo va a hacer hoy Francisco desde la historia del arte, empezar a reflexionar sobre estos temas. Para un museo histórico, la identidad es un valor fundamental, ¿no? Cuando nació el Museo Histórico en 1939, nació como un museo que estaba reflexionando sobre la identidad nacional, que tomaba ideas de Ricardo Rojas, de cómo era nuestra identidad nacional, y me parece que ya ahora tenemos que avanzar mucho más no solo en una identidad, sino que en múltiples identidades, ¿no? Y creo que las identidades sexuales no deben ser excluidas de estos debates. Y también es que cambiamos nuestra misión, ¿no? Creemos que el Museo Marc tiene que ser inclusivo, justamente apelar a la diversidad de contenidos y de públicos, y que el programa de diversidad sexual que vamos a implementar a partir de ahora tiende a revisar justamente el discurso heteronormativo y patriarcal, mostrando que hay distintas formas de entender el género más allá de lo masculino y lo femenino. Por eso hoy tenemos a un amigo de la casa, que es Francisco Montes González, que fue nuestro primer conferencista en el año 2007, cuando yo empecé mi gestión, que por suerte en ese momento lo teníamos presencial. Francisco es licenciado en Humanidades por la Universidad Pedro Olavide y es doctor en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Actualmente acaba de rendir un concurso y es catedrático y docente de la Universidad de Sevilla, y trabaja fundamentalmente en algo que al Museo Marc le interesa mucho, que es justamente lo que ellos llaman virreinal, pero nosotros llamamos el arte colonial, ¿no? Y siempre fue muy interesado, es básicamente un americanista, está interesado por las imágenes americanas y trabaja desde España estas cuestiones, y todos los años nos visita para sus investigaciones, para realizar sus investigaciones. En este caso, Francisco va a presentar una ponencia que en realidad él trabajó para una exposición que se hizo en el año 2017 en el Museo de América, que también refería a la historia de las personas transamericanas entre el pasado y el presente, una exposición que fue una maravilla, digo, fue muy estudiada curatorialmente de la museología, rompió con muchos cánones. Piensen que el Museo de América es un museo muy conservador, y sin embargo dio este paso como nosotros ahora lo estamos dando, y nos parecía fundamental que estuviera Francisco acá. Por otro lado, también les cuento que este programa sigue adelante el próximo miércoles, con justamente la persona que ideó y produjo esta exposición, que es Andrés González Usillos. Andrés tiene toda una trayectoria en el campo de la museología muy importante, fue el jefe a cargo de la documentación del Museo del Prado, después fue su director de museos en España, y ahora trabaja en el Museo de América. Y finalmente cerramos con Nicolás Cuello, que va a hablar sobre... Nicolás Cuello es un investigador porteño que va a trabajar sobre los archivos de las culturas subalternas desde la postdictadura hasta la actualidad. Y me parece que en parte vamos a trabajar contenidos que tienen que ver con el museo, como la historia del arte, la museología, de cómo se hace una exposición o por qué una exposición sobre las personas trans americanas, y finalmente el archivo, que a nosotros nos interesa mucho. Solo como, y para cerrar y ya darle la palabra a Francisco, nosotros siempre nos vanagloriamos de que tenemos una colección muy importante y que podemos tener de todo como en un museo, y no pudimos ilustrar ninguna de todas estas imágenes, y ni siquiera para los flyers, con una imagen de una persona trans. No las tenemos. Entonces me parece que esto también nos obliga a repensar nuestras colecciones. Somos un museo de historia, o somos un museo histórico de la provincia de Santa Fe, y tendríamos que empezar a pensar cómo incorporamos
justamente las cuestiones que tienen que ver con la historia y sobre todo también ponerla en tensión con la memoria, porque me parece que es el único recurso que se puede apelar muchas veces para contar estas historias. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos y les dejo la palabra a nuestro amigo Francisco. Vamos a ver, ya, ahora sí, se me oye bien. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes por allá, por Argentina, buenas noches aquí en España. En primer lugar, pues mis palabras son de agradecimiento para el Museo Julio Mar, el Museo Histórico Provincial de Rosario, para todo su equipo y fundamentalmente pues para la figura de su director, de Pablo Montini. Como bien ha dicho, pues ya son unos años de amistad los que nos unen, de encuentros allí en persona en su museo, de conferencias y debates y nada, la verdad que me ha hecho mucha ilusión pues que me extendiera esta invitación para abrir este programa a partir de un trabajo que, como bien ha dicho, yo realicé para el Museo de América en un programa que ahora os comentaré y nada más. Solamente, Pablo, te quiero hacer una aclaración para los oyentes españoles, que haya colegas o alumnos. Yo todavía no soy catedrático, ojalá, me queda mucho. Lo que he rendido es titular, pero yo sé que allí en Argentina el titular vosotros lo identificáis con la figura del catedrático. Te No, quiero bueno, hacer pero esa aclaración porque luego vienen las polémicas. Han no, dicho que ya es catedrático, o sea que... nosotros le llamamos así a los catedráticos, digo, sos No, no, un no. docente y sos un académico, y para nosotros es una diferencia de léxicos. Esto me permite, algo que no me quiero olvidar, es agradecerle al Ministerio de Cultura de Santa Fe, que digo que nosotros somos parte, y que justamente esta conferencia también forma parte del programa del programa provincial de museos que acaba de lanzar el Ministerio, y que también corresponde a Museos y Diversidad, y estamos estrenando este programa justamente con algo tan importante como la diversidad sexual. Así que agradezco al Ministerio de Cultura. Bueno, nada, yo también lo hago extensible de tu boca. Y bueno, nada, agradeceros también a todos los asistentes que estáis del otro lado del charco, de Argentina, de otras partes de Latinoamérica, y también pues los que en esta noche calurosa española pues también están por este lado, que sé que hay algunos y algunas que están pendientes de mi intervención, ¿no? Y sin más preámbulos, pues paso a compartiros la pantalla y vamos a empezar un poco pues a charlar sobre la ponencia que os quiero traer esta noche. Vamos a ver, se visualiza bien, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver, vamos a pasar por aquí. Vamos a ver si carga. Muy pesada, entonces. Aquí, perfecto. Bueno, como ya comentó Pablo, esta conferencia, este trabajo que os voy a presentar esta noche, pues lo inicié a principios del año 2017 con motivo de la organización en Madrid del World Pride. Se llevaron a cabo una serie de actividades culturales en paralelo a otra serie de acontecimientos, y los museos de Madrid se volcaron pues, en la organización de algunas actividades, conferencias, como pudo ser el caso del Museo del Prado, que hizo un itinerario titulado La mirada del otro, escenarios para la diferencia, donde pues, insertó dentro de su programa museográfico algunas cartelas explicativas acordes pues, a este discurso, y editó un pequeño catálogo. O el Museo Thyssen-Bornemisza, que también creó unos recorridos temáticos bajo el título Amor Diverso, y todos estos acontecimientos donde diferentes museos de la capital pues, se volcaron en la organización de este evento cultural, pues también tuvo su eco en el Museo de América de Madrid. Como ha dicho Pablo, el Museo de América de Madrid, de manos de uno de sus conservadores, Andrés Gutiérrez Usillo, que la semana que viene pues lo tendréis, él comisarió y se encargó de la edición del catálogo de esta exposición, que tuvo como título Trans, diversidad de identidades y roles de género, cuyo principal objetivo era pues, demostrar,
tener presente, ¿no?, a todas las personas transgéneros que existen en diferentes culturas de todo el mundo, sobre todo haciendo hincapié en las culturas americanas y sobre todo también haciendo hincapié en la tradicional inclusión que han tenido todas estas personas en la sociedad, ¿no? Con motivo ya os digo, con motivo de esta exposición, que no me voy a detener a hablar de ella, pues Andrés me invitó para que yo participara en el catálogo con un texto donde pues trazara una perspectiva de lo que había sido pues el transgénero, ¿no?, a través de la mitología y la pintura en la Edad Moderna, ¿no?, sobre todo en la pintura, en otras artes, que fue con lo que yo contribuí a esta exposición, ¿no?, con ese texto que es el grueso de la conferencia que os voy a dar esta noche, ¿no?, esta tarde-noche. Ahí, en primer lugar, pues os he puesto el catálogo, que es una maravilla, está compuesto pues, por numerosos capítulos, ¿no?, de diferentes temáticas, donde se abordan aspectos como, en mi caso, pues la mitología y el arte, pero muchos aspectos relacionados con el transgénero desde la perspectiva antropológica, social, de América, de Europa, en diferentes cronologías. Y además, yo para llevar a cabo este trabajo que os voy a presentar esta noche, pues me serví de otras fuentes junto a otros manuales clásicos de mitología, pero hubo algunos libros específicos que no he querido dejar pasar y plantearlo pues como un aspecto introductorio de mi intervención, ¿no? Por ejemplo, bueno, el libro clásico de Estrella de Diego, El andrógino sexuado, o por ejemplo el libro de Sabino Perea, El sexo divino, dioses hermafroditas, bisexuales y travestidos en la antigüedad clásica, y además, bueno, me serví de otros catálogos de exposiciones, como una que se llevó a cabo en el año 2003 en Milán, titulada Metamorfosis de mitos, y algunos volúmenes pues, posteriores como Sexo, Identidad y Hermafrodita en el mundo ibérico, ¿no? Trabajé pues en una bibliografía reciente, actualizada, de la que pues extraje todo aquel material necesario para elaborar el texto, posteriormente pues también la conferencia que me sirvió pues de marco para participar en esta exposición y luego también en el ciclo de conferencias que se hizo a propósito de la misma, ¿no? La exposición estuvo entre el mes de junio y el mes de septiembre del año 2017, ¿no? Hace ya, pues, va a ser pues 4 años, ¿no?, que se llevaron a cabo estos acontecimientos. Yo la metodología un poco, no es mi hábito, pero que quiero seguir esta tarde-noche, es leeros el texto que escribí y en paralelo además lo voy a complementar, voy a hacer algunos parones y lo voy a ir complementando con el análisis y el comentario de algunas imágenes. Me han comentado también desde la organización que luego pues en el chat podéis hacer algún tipo de pregunta, podemos llevar algún debate que posteriormente pues yo estaré encantado de compartir con vosotros. Para empezar el texto que os voy a contar, ¿no?, prácticamente, yo lo abrí con una cita que me gustó mucho y la vi muy clara para lo que iba a empezar a escribir en un primer momento, de Mayakovsky, que dice: el arte no es un espejo para reflejar el mundo, sino un martillo para darle forma, ¿no? Con esas palabras empecé el texto, bueno, que paso a comentaros. Recorriendo la mitología clásica, podemos observar cómo diferentes autores incorporaron a sus leyendas ciertos pasajes sobre variaciones en el comportamiento de los roles sexuales según la tradición cultural preestablecida. Ni los griegos ni los romanos se cerraron a estos temas, sino que, dada la excepcionalidad del asunto, contemplaron su existencia y su desarrollo en el imaginario, como transgresiones que van más allá de la norma sin romperla y que en el fondo la refuerzan. Siempre se solía recurrir a una causa sobrenatural para dar explicación a estos asuntos en los que o bien la divinidad era afectada de motu propio, con fines amatorios, o bien el mortal recurría a un ser superior para satisfacer sus anhelos. De cualquier modo, constituyeron hechos extraordinarios, unos de carácter temporal y otros con vigencia indefinida, en base a metamorfosis causadas mediante la intervención de los dioses. Fue así que estos creadores literarios provocaron una desestabilización de las estáticas imágenes de la moral convencional, del panteón olímpico y de los héroes épicos. Conflictos dramáticos en torno a secuestros, violaciones o rechazos sirvieron de detonantes a paisajes fantásticos sobre alteraciones de sexo, caracterizaciones de hombres en mujeres o viceversa,
e integración de ambos órganos genitales en un solo cuerpo. Algunos autores han tratado de forma magistral la supervivencia de la mitología clásica en el pensamiento medieval de Occidente, un hecho que alcanzaría su cenit durante el Renacimiento, cuando las fábulas paganas superaran la condición herética para transformarse en edificantes alegorías. En este sentido, las referencias a la transexualidad, el travestismo o el hermafroditismo aparecerán tratadas con distintos niveles de intensidad, conforme a la capacidad persuasiva de la disciplina humanística empleada. Será en el arte donde, a partir del sentimiento popular y del gusto manierista, proliferen las recreaciones de este tipo de seres humanos o divinos, confundiendo bisexualidad con asexualidad y entendiendo a la primera de ellas como, y cito a Perea, la posesión por parte de una persona de órganos de uno y otro sexo, o rasgos físicos y psicológicos del sexo opuesto aceptados como parte de la propia identidad de forma natural. La escenificación de los mitos forjó una estrategia de manipulación ideológica de la realidad con vista a mantener y legitimar el orden dominante, pues a través de ellos se mostraba cómo debía comportarse cada uno en función de su posición social, su estatus o su sexo. Llegados a este punto, cabría añadir que los escasos antecedentes plásticos existentes hasta ese momento, estoy hablando de la antigüedad, relegados a simples efigies de hermafroditos, como las que estáis viendo aquí, aquí os he hecho una variante, luego hablaremos de algunas de ellas cuando trate el tema del hermafroditismo, algunas esculturas romanas, copias algunas de originales griegos sobre hermafroditos, es lo único prácticamente que conservamos sobre este tema dentro del arte antiguo, o algunos relieves narrativos, como veremos también, bueno, aquí en este caso también os he puesto un mosaico de hermafrodito además siempre caracterizado pues como figura femenina con órgano sexual masculino, llamativo esta coordinación, ¿no?, dentro de la figura de hermafrodito, nunca se le va a representar a la inversa, o algunos pasajes excepcionales como este que va a ser el caso de Aquiles en la corte de Licomedes, ¿no?, que luego también lo veremos dentro de un sarcófago funerario también del arte antiguo. Es decir, son muy escasos los elementos, perdón, la iconografía que conservamos de esta temática en el arte antiguo. Estos, estoy hablando del arte antiguo, sus autores fueron reacios a distorsionar el orden establecido, reproduciendo ciertos temas tabúes, como podría ser el lesbianismo, y estuvieron más interesados en magnificar la hegemonía de los dioses sobre los mortales frente a las posibles debilidades que los asemejaban a ellos. Más tarde, durante el medievo, las primeras alusiones a esta temática vendrán insertas en algunos manuscritos iluminados, como el caso de los Ovidios moralizados, surgidos en Francia a mediados del siglo XIV, que constituyeron no solo una adaptación cristianizada de la célebre metamorfosis de este autor, de Ovidio, con fines moralizantes, sino la confección del primer corpus gráfico en la tradición plástica ovidiana. Estos libros, estos impresos, la mayoría con grabados silográficos, van a empezar a componer los primeros códigos visuales de estos pasajes mitológicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se identifican los elementos, los detonantes, ¿no?, que nos permiten saber pues, cuáles son sus protagonistas, a qué se refiere, el caso de Penélope, el rastro de Europa, los trabajos de Hércules, son, son unas composiciones muy esquemáticas, totalmente desnaturalizadas, pero que ya van codificando y es un antecedente a lo que va a ser luego la conformación de este imaginario en el Renacimiento. Transcurrido un siglo, bajo el influjo renacentista italiano, las impresiones de la Metamorfosis de Ovidio, con ilustraciones grabadas junto a otros textos de gran trascendencia, como los poemas homéricos del ciclo troyano, dieron paso a la difusión de estas narraciones en clave gráfica, incluidas aquellas de contenido transgenérico. Así se iría configurando un sistema de comunicación visual a cargo de prestigiosos grabadores. Entre ellos, por ejemplo, aquí os pongo algunos casos de Antonio Tempesta o los miembros también de la dinastía de grabadores flamencos, como podría ser el caso de los Sadeler, que poco a poco sirvieron a los artistas de las principales escuelas europeas como fuente de inspiración y referente plástico para sus obras. Es decir, las primeras ilustraciones mitológicas, que podemos así decir, son estos grabados a toda página que van a conformar pues, el corpus gráfico de estas ediciones de la Metamorfosis de Ovidio, que desde mediados del siglo XVI empiezan a darse la imprenta tanto en Italia
como en Flandes, ¿no? Entonces, pues ahí veis, por ejemplo, algunas de estas secuencias donde la escena, ¿no?, adquiere un mayor protagonismo y dentro, pues, de la estética imperante del momento, pues se van a ir organizando de modo, con secuencias narrativas perfectamente codificadas en cuanto, pues, desde las poses de los personajes, los atributos, las escenificaciones, cómo se van a ir representando todos estos mitos. Y en algunos de estos grabados ya vamos a ir encontrando algunas escenas de temática transgenérica que luego van a servir como referente a los pintores de las principales escuelas europeas para plasmar estas secuencias. La utilización de las estampas mitológicas ofrece diferentes maneras de interpretar el tema, ya sea por la preferencia dada a determinadas escenas, sobre todo a las situaciones desencadenantes de tragedia, como por la forma de representarlas, acorde al canon estético imperante en la época. A modo de relieves aplicados a las fachadas y de murales decorativos en los paramentos de las residencias palaciegas del Cinquecento, estos programas iconográficos de temática profana adoptaron un sentido propio siguiendo las pautas dictaminadas por sus refinados comitentes. Y ahí os pongo, pues, un caso de la Villa Farnese, el maravilloso mural de Annibale Carracci, con la escena central del triunfo de Baco y Ariadna, y todas esas secuencias mitológicas que van a ir encontrando su espacio dentro, en un primer momento, de todas estas decoraciones murales, tanto para techos como para paredes, que van a ir decorando todas estas villas italianas. Villas italianas que van a tener su eco, su reflejo también en algunas villas peninsulares, algunas villas españolas, que van a querer emular el prestigio de estas residencias de nobles italianos y van a encargar también para sus propios palacios algunos de estos programas iconográficos, copiando exactamente los mismos motivos ornamentales y todas estas escenificaciones de carácter mitológico, que es el que va a imperar durante el Renacimiento. Y en ese sentido os he puesto abajo dos imágenes que corresponden a un palacio que se encuentra en una localidad castellano-manchega, la localidad del Viso del Marqués, aquí en España, y que fue encargado, pues, por un humanista, un noble, un soldado, don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, que luchó en Lepanto, viajó, pues, por Italia y encargó para su palacio toda una serie de pinturas de temática mitológica con decoraciones de Grutesco, Candelieri, para este palacio que hoy en día, pues, todavía se puede visitar, es del archivo, de uno de los archivos estatales, y se encuentra, pues, en esta localidad castellano-manchega. A propósito de estas pinturas, y más allá del vasto repertorio conservado en las villas italianas, este palacio posee uno de los conjuntos pictóricos más interesantes de género. En el techo de una de las estancias, y vamos a empezar a abordar el primer caso de estudio, yo lo he separado en diferentes casos de estudio, el primero al que le voy a dedicar un amplio espacio es al de Júpiter y Calisto. En el techo de una de estas estancias luce un medallón con forma octogonal en torno al cual se narra la historia de la ninfa Calisto, hija del rey Licaón y miembro del séquito de la diosa Diana. Tres de los pasajes hacen referencia a la ruptura del voto de castidad, profesado por esta tras su desliz amoroso con Júpiter. En el primero, que lo ven ustedes ahí, lo veis ahí vosotros a vuestra izquierda, se contempla a la mujer a orillas de un lago. Luego se muestra transfigurado a Júpiter, en la divina cazadora, para poseerla. Y por último, alza el vuelo montado en su águila mientras la ultrajada se tapa el cuerpo con pudor, para finalmente acabar con la escena en la que es descubierta por Diana y sus damas tras, pues, el embarazo pues, tras quedarse embarazada, pues, de este dios, ¿no? El resto de las escenas, que no las he puesto, de este medallón, abordarán el descubrimiento del embarazo de Calisto por Diana y sus compañeras durante el baño, el castigo de Juno, convirtiéndola en osa, y la trágica caza de Árcade, que acabó con la acertada intervención de Júpiter, mandando a madre e hijo al firmamento en forma de constelaciones, que es de donde tenemos a las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Mayor. Probablemente este desenlace haya sido el motivo de explicación para la elección de este ciclo por parte del noble, pues de esta manera, don Álvaro de Bazán, este capitán, este marino, quiso rendir homenaje a dichas arquitecturas estelares, de tanta utilidad en las travesías marítimas. No obstante, el verdadero trasfondo ideológico de esta historia de Júpiter y Calisto pretendía transmitir un mensaje de alerta sobre la preeminencia de las virtudes frente a las tentaciones
y el castigo ejemplar, aunque finalmente misericordioso, infligido por un ser superior. Es decir, es la forma de justificar el encargo de esta pintura de temática profana y totalmente indecorosa, ¿no? A ojos de un devoto, ¿no? Como de un católico como este coronel, es la forma de justificar, como ya os he dicho, pues que hay que estar alerta, ¿no? Ante las tentaciones, y luego pues que la divinidad siempre nos acabará castigando, y siempre habrá alguien superior pues, que nos infligirá un castigo. Entonces, de esta forma, con estas pinturas, os he querido introducir al tema de Júpiter y Calisto, ¿no? La transformación de Júpiter en Diana y la posterior culminación del acto sexual se sumarán a otras estrategias más conocidas en las que adopta diferentes formas animales y materiales para el logro de sus objetivos. En el caso de Júpiter. En el caso del engaño a Calisto, las fuentes grabadas seguirán el hilo conductor de la historia narrada por Ovidio, seleccionando el pasaje del encuentro amoroso donde se confunde al padre de los dioses vestido de mujer y coronado por la media luna, atributo de Diana. No será hasta mediados del siglo XVI cuando Tiziano sea capaz de emancipar, y es uno de los primeros pintores que trata la mitología como género independiente, ya exento de los murales, ya como pintura en sí, ¿no? Y como tema en sí, sea capaz de emancipar la pintura mitológica, tanto intelectual como materialmente en cuadros individualizados, planteando, gracias a ella, cuestiones trascendentales de su interés. Aunque el tema del descubrimiento de la falta de Calisto por Diana y la sentencia condenatoria de esta será el episodio más repetido, que es ese cuadro del que hay pues, varias versiones, ¿no? El momento en el que es descubierta Calisto, ¿no? A ojos de la diosa Diana y es castigada junto al séquito de sus damas. Os lo he comparado para que veáis también la evolución de la iconografía con una de esas pequeñas ilustraciones silográficas de los ovidios moralizados del medievo, para que veáis pues, cómo evoluciona el tema, ¿no? Pero como hay una primera secuencia, ¿no? Del momento del baño, en el que ella, al ser despojada de su ropa, Calisto pues se la ve, ¿no? Con el vientre de embarazada. Luego os lo he comparado para que veáis en el tiempo la evolución de este tema iconográfico individualizado y magnificado por Tiziano, ¿no? En una de estas composiciones. Como os iba diciendo, más adelante, ya en tiempos del barroco, el caso, por ejemplo, de Rubens, que también va a tratar el mismo motivo, ¿no? El momento en el que es descubierta Calisto, rodeada de las damas de Diana, en este ámbito o en este espacio forestal, y sobre todo la importancia del grabado. Fijaros abajo cómo las estampas mitológicas están sirviendo constantemente como referentes visuales a estos pintores de las escuelas flamencas, de las escuelas italianas, para llevar a cabo las composiciones de estas temáticas, ¿no? Que van a proliferar, como en el caso, por ejemplo, de otras obras tempranas. Aquí os he puesto otras secuencias de grabado donde ahora el tema que más va a proliferar va a ser el encuentro amoroso de ambas. No tanto el descubrimiento en sí de Calisto por Diana y el castigo que se le inflige, sino el momento del encuentro amoroso, que van a repetir pues tanto diferentes grabados. He hecho una secuencia de grabados del siglo XVI, de diferentes escuelas, tanto italianas como flamencas, para que veáis de qué manera pues, sirve como referente, en este caso, pues, para la pintura que os puse anteriormente, ¿no? Donde es que continuamente se está repitiendo ese mismo esquema, ¿no? No hay prácticamente novedad, no hay originalidad, sino que se repiten pues la misma codificación, el mismo prototipo. Eso sí, ya la pintura italiana, como os he puesto aquí, a las obras tempranas de Palma Vecchio, Peruzzi o Cambiaso, donde ambas mujeres aparecen en una situación embarazosa dentro de un paisaje campestre, seguirán otras en la estela italianizante, como las de los holandeses Gerry van Hontor y los flamencos Jordaen y Rubens, que son las que estáis viendo ahí, con la presencia de la inconfundible águila jupiteriana. No cabe duda que esta composición, esta que veis aquí repetida, este tipo de composición, manifiesta por primera vez en público un primitivo carácter iniciático de la homosexualidad femenina, a propósito de la fama de la diosa cazadora de mantener relaciones lésbicas con su compañera, ¿no? Hay aquí un guiño que incluso también en el grabado se va a ir repitiendo. Resulta llamativo que a lo largo del siglo XVII apenas existan producciones españolas con este tema ni con otros similares,
debido al sometimiento del arte a la censura inquisitorial. Un factor determinante residió en la interpretación de los cuerpos desnudos, más aún cuando entraban en contacto de forma obscena. El amplio empleo de la efigie humana, tan característico de la tradición pagana renacentista, fue el principal freno para su divulgación, para la divulgación de esta en el territorio peninsular, siendo una manifestación peligrosa de evitar para los artistas locales. Esta ausencia se vio compensada con la multitud de creaciones de artífices italianos y flamencos, quienes sobre las bases teóricas y prácticas de las poesías y fábulas existentes plasmaron un simbolismo cada vez más fácil de aprender, al estar preocupados en aspectos formales y no en la manera retórica de exponer. No será hasta el mediados del siglo XVIII, bueno, aquí os he hecho, me ha faltado muchísimo, pero os he hecho una pequeña selección de cuadros. Es un tema que se repitió muchísimo, ¿no? Este tema de Júpiter y Calixto, sobre todo en el siglo XVII, en la escuela italiana y la escuela francesa, siempre repitiendo pues, ese momento del encuentro entre las dos mujeres, despertando pues, la sensualidad de Calixto, ¿no? Fijaros, estos son, en definitiva, son imágenes prohibidas, ¿no? Imágenes prohibidas fundamentalmente pues, para la censura inquisitorial, imágenes de gabinete, imágenes que tenían sus coleccionistas en sus casas, en sus aposentos más privados y que no eran exhibidas al público, eran imágenes de recreación personal, pero unas imágenes muy del gusto del comitente noble, letrado, culto de la época, ¿no? Pero sin duda alguna va a ser Francia, ¿no? A mediados del siglo XVIII, la estética rococó encumbrará los temas mitológicos de trasfondo amoroso hasta su total banalización. De vuelta con Júpiter y Calisto, los pintores franceses reflejaron en este periodo el espíritu hedonista, latente a través de la delicada colocación de los amantes en una pose ligera, bajo un árbol, impregnados de una atmósfera rebosante de sensualidad, resultado del empleo de una paleta de tenues colores pasteles. Yo aquí os voy a pasar por una amplia selección de cuadros de Boucher, Lemoine, Natoire, Ballou, Jean-Baptiste Marie-Pierre. Todos ellos contribuyeron a diseñar un prototipo. Vais a ver que siempre es el mismo prototipo, versionado en multitud de aclamadas réplicas, difundidas por Europa, incluso algunas de ellas copiadas. Bueno, aquí os he puesto algunas en el Museo del Prado, Jean-Baptiste Marie-Pierre, y luego, por ejemplo, en Italia, copiados por Jacopo Amigoni, ¿no? Donde con mínimas alteraciones pues, existe la presencia de estas escenas, ¿no? Con guirnaldas, amorcillos volanderos, donde pues, se van a distinguir algunas particularidades de ellas. Incluso pues, estas composiciones francesas e italianas van a darse a la estampa, ya adentrado en el siglo XVIII, para divulgar este modelo tan del gusto rococó, sobre todo en el ámbito francés e italiano. Y os quería acabar, aunque me vaya entrando ya hacia el 18 tardío, con Angélica Kaufmann y también este cuadro suyo de Júpiter y Calixto, donde el motivo central pues, vuelve a ser ese encuentro amoroso entre las dos mujeres. Bueno, seguimos. Otra historia similar acerca de la transexualidad divina estuvo protagonizada por Pomona, protectora de los frutos y los jardines, y Vertumno, personificación del cambio de las estaciones y la transformación de la naturaleza. Tras inmiscuirse sin éxito en el cortejo de la ninfa, que rechazaba con rotundidad cualquier tipo de relación amorosa, el dios llevó a cabo varios intentos frustrados de seducción, disfrazándose de labrador, viñador y segador, hasta que por último, bajo la apariencia de una vieja, logró alcanzar su propósito. Para ello se acercó a la joven con un discurso metafórico sobre la convivencia marital, a partir del enlace natural entre el olmo y la vid, y con un panegírico laudatorio sobre la figura de Vertumno. No cabe duda de que las imágenes de este pasaje poseen numerosas connotaciones alegóricas, que resultaron de gran interés para la estética barroca, a causa de la dualidad de opuestos presentes. La contraposición de la fealdad de la vieja alcahueta, símbolo del paso del tiempo, que se aproxima de manera insinuante frente a la belleza resplandeciente de la muchacha rodeada de los frutos de la abundancia, con fuertes connotaciones eróticas. Además, habrá que prestar atención a las reminiscencias fálicas de los atributos poseídos. Una hoz en las manos femeninas y un bastón entre las piernas o a un lado de la vieja.
Rara vez se varió el prototipo inicial creado por artistas renacentistas y que trascendió a otras escuelas europeas también entrado el siglo XVIII. De las primeras representaciones que os pongo aquí, tenéis italiana de Jacopo da Pantormo o de Francesco Melzi. El tema proliferó pues, en el norte de Europa, a cargo pues, de otros autores. Bueno, aquí en este caso a la derecha veis también cómo se complementa pues, con la figura del fauno, ¿no? Que también por detrás incita, ¿no? a esa situación transgresora, ¿no? Que transgrede la norma, el contexto, ¿no? de la fruta, de la abundancia, de la sensualidad de ella, ¿no? De Pomona, ¿no? Esa mujer sensual que rechaza pues, cualquier relación masculina, y luego pues, el acercamiento de esta vieja alcahueta que pues, consigue finalmente seducirla. De estas primeras manifestaciones, pues vamos a pasar a otras que proliferaron en el norte de Europa, a cargo, por ejemplo, de Franz Franken. Vamos a ver también los grabados, acompañados pues, de bodegones. Y luego también pues, de Caesar van Everdingen o Hendrik Goltzius, entre otros, y ya en la centuria XVIII pues también va a tener una gran importancia las composiciones pues, que van a hacer, es que en todos se repiten en todos estos motivos, donde aparece la hoz, el bastón, el diálogo entre la vieja y la joven pues, muy sensual, semidesnuda y rodeada pues, de todos estos frutos, ¿no? Que identifican o que nos hacen relacionar pues, con el cambio de las intenciones. Igual en la pintura francesa, en la estética rococó de los autores que os he comentado antes, pues igual van a recrear con toda esta sensualidad, este bucolismo, estas atmósferas, el acercamiento entre ambos personajes, pues también algunos incluso de una manera totalmente anacrónica y acorde a la época, ¿no? Al momento. En pocas ocasiones se capturó el instante del descubrimiento del dios ante los ojos de la tónica Pomona. ¿No? Aquí os he puesto otra secuencia, no quiero repetir, os he hecho una pequeña selección de las diferentes escuelas, italiana, inglesa, francesa, 17, 18, y esto, al final quiero acabar con tres casos donde el momento del descubrimiento, ¿no? En el cual se descubre el dios, ve que, ve que se trata en realidad de Vertumno y queda totalmente asombrada, ¿no? Y lo rechaza, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues tenéis una escultura que se encuentra en el Museo del Louvre, que pertenecía a los Jardines de Versalles, que fue realizada pues, por Boucher y en el cual pues, es una alegoría, ¿no? De la relación entre el propio Luis XV y Madame de Pompadour, ¿no? De ese romance que mantenía. Luego, por ejemplo, también muy interesante el caso de un boceto que hace Rubens para la decoración del pabellón de la Torre de la Parada, donde veis la transformación de mujer, de vieja a joven, del propio Vertumno, ¿no? Esa metamorfosis en vivo que se está sucediendo en la pintura y cómo lo está representando Venus. Y sobre todo, mucho menos atrevido. Esto es un lienzo que está en una colección privada de ese mismo momento, de ese descubrimiento de Vertumno, después pues, de dejar esa apariencia de vieja. Pero sobre todo lo que es muy raro es el momento del beso amoroso de ambas, ¿no? El beso que consigue la vieja sacarle a Pomona en ese acercamiento y que fue tejido en una serie de tapices. Dos series existen idénticas del siglo XVI, de los talleres bruselenses de Willem Pannemakers, según diseño de Pieter van Els, que se encuentran en patrimonio nacional. Es la serie completa de la historia de Vertumno y Pomona. Es una maravilla, es una joya en todos estos tapices que nos narran los diferentes episodios, como ya he dicho, pues el acercamiento primero acerca de Labrador, luego acerca y finalmente yo he seleccionado este pasaje del beso entre las dos mujeres. Y para acabar, pues da la casualidad de que una copia de estos tapices, una copia dieciochesca, es la que luce en las recepciones que la familia real tiene en el Palacio del Pardo de Madrid. Pero bueno, el decoro invita a que la escena de ambas no sea con el beso en la boca, sino sea un amistoso abrazo, que es el que estáis viendo ahí en estas fotos que os he seleccionado, ¿no? Es el tapiz que preside todas estas recepciones que los reyes ofrecen en el Palacio del Pardo de Madrid, ¿no? Como símbolo pues, de esa amistad, ¿no? Pues, que de manera decorosa, en este sentido, pues figura en este tapiz como fondo de la estancia. Seguimos. El cambio de sexo por motivos pasionales no solo afectará a los dioses, sino que también los mortales, a través de la intersección de estos, verán cumplidos sus deseos. Frente a los escasos ejemplos de transexualidad relacionados con los primeros,
a los que habría que añadir el momento en el que Apolo sedujo vestido de anciana a Quínone la misma noche que Mercurio le aplicó una cura de sueño para hacer lo propio, resultando en el nacimiento de los gemelos Autólico y Filamón, serán más numerosos aquellos protagonizados por humanos, intervenidos bajo su propia voluntad o como castigo de los dioses. La impotencia de Teleusa, al ver que su hija Ifis debía esconder su condición femenina por temor a las represalias de su marido, concluyó en el momento que ante el compromiso de ésta con la Virgen Yante, acudió con plegarias a la diosa Isis, como se describe en este grabado de Johann Wilhelm Baur, que finalmente la transforman en el varón para evitar que se case. Idéntico fue el caso de Galatea, desposada con el intransigente Lampro, que debió criar a la bella Leucipo, con un muchacho, hasta que la diosa Lepto produjo en la joven la mutación esperada. Es decir, son casos que os estoy mostrando también de esta transformación, pero no en manos de, de dioses, sino por parte de humanos. En la misma dimensión, en esta transformación de hombre a mujer y de mujer a hombre, la dimensión masculina, pero con un sentido totalmente opuesto, se encuentra la leyenda de Cenis, habitante de la región de Tesalia, que en un día, descansando a orillas del mar, fue violada por Neptuno. Tras haber consumado el acto y comprobar que no fecundaría, el dios le concedió como recompensa cualquier deseo, a lo que ésta reclamó, en señal de venganza, ser convertida en un hombre dotado de invulnerabilidad. La trágica muerte del poderoso guerrero Ceneo se produjo cuando Júpiter, celoso de su conducta prepotente, le envió a unos centauros que, después de mofarse poniendo en evidencia su pasado, los sepultaron bajo una montaña de árboles y roca. Acto seguido, dice Ovidio, el alma fue rescatada por un ave de plumaje de fuego, tal y como no se ha visto nunca ni se volverá a ver. La mayoría de las ilustraciones, como las que los estoy poniendo aquí, estos dos grabados y esta pintura de Bartolomeo Spranger, que ya os he puesto varias, de este pintor manierista, la mayoría de las ilustraciones describen el momento del acercamiento de Neptuno para entablar el cortejo con la joven, bajo la atenta mirada de Cupido, mientras a lo lejos observa su carro sumergido en el océano. Una variante, reflejo de la tragedia desencadenada, será la estampa de Sadler a partir del dibujo de Bartolomeu Spranger, que es este que tenéis a vuestra izquierda, bueno, el dibujo de pintura, en 1580. Propia de la estética manierista, ¿vale? Aquí tenéis el grabado del que os estoy hablando, este grabado de Sadler, a partir de una composición de Spranger, propia de la estética manierista. El dios agarra por detrás a la muchacha, que mediante una dramática contorsión intenta escabullirse de sus garras. En una escultura, y esto es muy interesante porque el grabado sirvió tanto de modelo para pintura como para escultura. Recientemente pues también se están haciendo estudios aquí en nuestras universidades, sobre todo en las culturas sevillanas, granadinas, de qué manera los grabados pues fueron importantes como fuente de inspiración para muchos escultores. Y os estoy poniendo aquí pues el caso de este grabado de Sadler bajo diseño de Spranger, y cómo luego pues en una escultura atribuida al flamenco Hans Most quedó plasmado este diseño, donde se percibe una masculinización del cuerpo femenino en el momento que, como apunta el propio vídeo, con voz varonil pidió el cumplimiento de la promesa por parte del monstruo marino. También a raíz de sus amores con Neptuno, y son casos también que se suceden de Neptuno, Hipernestra pudo alterar uno y otro sexo, y después de prostituirse como mujer, llevar el dinero en forma de hombre para alimentar a su padre Atón. Por último, también cabe recordar que un hijo de Neptuno y de la ninfa Osa, el rey Tácito, Sitón, murió por la ira de Dionisio cuando, transfigurado en mujer, evitó entregar la mano de su hija. Muchas veces estos cambios de sexo son fruto de la ira, del rencor, del desafío, ¿no? Y ya dentro de esta secuencia que os estoy poniendo de mortales, ¿no? De estos cambios de sexo en mortales, también con tintes trágicos, Ovidio explica el suceso portentoso del joven tebano Tiresias, quien un día, paseando por el monte Sileno, observó a dos serpientes copulando, y en el momento de dirigirse a separarlas, fue transformado en mujer. 7 años más tarde, aconteció una escena idéntica, y en el momento de volver a proceder de la misma forma, recuperó su sexo original. Esta experiencia dio pie a que fuese cuestionado por Júpiter y Juno, a propósito de la intensidad con que disfrutaban hombre y mujer del placer en el acto sexual. Tiresias afirmó que el estímulo de la mujer aventajaba con diferencia al del masculino, lo que provocó la cólera de la diosa,
por haber desvelado el secreto, castigándolo con la pérdida de la visión, mientras que su esposo lo compensó con el don de la profecía y una vida 7 veces más longeva que la humana, que la de cualquier humano. Otras versiones achacan su ceguera a la contemplación involuntaria del cuerpo desnudo de Palas Atenea, desfloración que en el cretense Cipretes se tradujo en un cambio de sexo cuando hizo lo propio intencionadamente con la virginal Diana. Perea interpreta este tipo de venganza como si fuera una metonimia que encierra un hipotético ataque sexual hacia su castidad, capaz de volverse ahora en contra del merodeador. De nuevo, las fuentes grabadas han proporcionado las únicas imágenes del muchacho. Yo no he encontrado ninguna pintura, solo grabada, espantando a las serpientes, animales claramente fálicos, que al mismo tiempo pueden provocar la repulsa inconsciente de la mayor parte de las mujeres, siendo al mismo tiempo símbolo de fertilidad y de androginia femenina. Una típica estampa revela este caso de hermafroditismo pasajero, mostrando a Tiresias, lo veis aquí abajo, barbado, con vulva en medio de 2 extraños reptiles fantásticos. Por otro lado, cuantas más veces aparece, será en el papel, bueno, aquí os lo pongo, a otro grabado, este es un grabado maravilloso de Goltzius, ¿no? de este grabador de fines del siglo XVII, flamenco, donde aparece en los 2 momentos, como hombre espantando a la serpiente y al fondo, en el caso de la mujer. No sé si lo veis al fondo, en este grabado sobre también la metamorfosis de Ovidio de Goltzius. Pero sin duda alguna, donde más veces es representado Tiresias, y en este caso si es la pintura, será con motivo de su papel de mediador entre los hombres y los dioses, sus dotes adivinatorias, producto de su ceguera, como cualidad esencial. Por ejemplo, el pintor italiano Giulio Carponi lo retrató varias veces al sabio ciego relacionado con la profecía de la fatídica muerte de Narciso. Aquí tenéis estos cuadros de Tiresias. Y ya vamos a pasar al segundo bloque, que son 2 casos finales sobre travestismo. El artificio, la complacencia o el temor a lo aprendido han sido razones de travestismo en todas las civilizaciones. Travestirse no implica deseos homosexuales o de transfigurarse en mujer, como explica Estrella de Diego, sino que puede estar ligado a ritos fetichistas o de otra especie, manteniendo los travestidos una vida sexual normal dentro de su estatus biológico. En la antigüedad, historiadores como Plutarco apuntaron a este fenómeno de la vida cotidiana, ya fuese en festivales dionisíacos o en ceremonias prenupciales, subvertidas con el cambio de roles exhibidos en público. Por otro lado, la mitología trató casos puntuales donde sus protagonistas se ocultaban bajo disfraces intersexuales para conseguir un determinado fin amoroso. Así pues, el príncipe Leucipo, hijo de Enómao, rey de Pisa, se camufló entre las compañeras de la ninfa Dafne, hasta que sufrió la venganza de un celoso Apolo, cuando tras ser descubierto por estas en el baño, casi es asaetado si no hubiera tornado en invisible. También Himeneo, dios de las ceremonias matrimoniales, cayó en la tentación a la hora de travestirse de mujer para seguir a su amada en una procesión femenina hasta Eleusis y liderar más tarde junto a las peregrinas la rendición de sus captores piratas. Voy a beber agua, perdón. Ahora pregunto, ¿quién se imagina a un heroico guerrero asumiendo con todas sus consecuencias el papel de mujer? Lo que en un principio se convirtió para Hércules en un castigo, vendido por 3 años como esclavo a la corte de Onfalia, tras haber matado a Ífito, hijo del rey Eurito, cuando le fue denegada la mano de su hija Iole, acabaría convirtiéndose en una experiencia placentera. Cuentan las crónicas que para pasar desapercibido y poder ejercer de amante de la reina, tuvo que vestir sus ropajes y portar los instrumentos de hilar. Esta escena, frente a los populares trabajos hercúleos, apenas se reprodujo en la antigüedad, no siendo hasta la Edad Moderna cuando aparezca como símbolo de la dominación de la mujer sobre el hombre. Otras visiones acerca del éxito de este episodio lo vinculan al reflejo de un mundo perturbado por la ambigüedad sexual, donde lo femenino en Hércules y lo masculino en Onfalia contribuyen a una gran variedad de posibilidades interpretativas. Todas estas subyacen del tema y reproducen actos que se sitúan en la línea de lo libidinoso y la lujuria. Desde comienzos del siglo XVII la escena fue representada también por numerosos pintores. Yo, por ejemplo, aquí os he puesto un caso de Bartolomeo también de nuevo Spranger, este pintor manierista de esta composición, que además luego fue grabada, donde vamos a ir viendo los atributos
es decir, los cambios de roles, ¿no? De Hércules, un Hércules totalmente feminizado, ¿no? Travestido, con joyas, sedas, telas, y ella, ¿no? Un personaje mucho más viril, con los atributos de guerrero, con la piel y el bastón de, de Hércules, y en este contexto, pues, palaciego, ¿no? Van a ser numerosos las pinturas, tanto italianas, por ejemplo, aquí os he puesto algunos casos de pintura italiana del siglo XVII, que lo transportan a escenas de su tiempo, ¿no? A escenas donde, pues, están enmarcadas, pues, esas damas cortesanas de la época, y siempre ese Hércules como caso, ¿no? Y paradigma de estudio anatómico de la belleza ideal masculina, ¿no? Eh, Dice, otras visiones, perdón, desde comienzos del siglo XVII la escena fue representada por artistas como Rubens, Lucar Giordano, y a lo largo de la siguiente centuria, por ejemplo, aquí os he puesto algunos casos de la escena de Rubens y también de algunos cuadros, el de la izquierda es Rubens y el de la derecha es un seguidor de las copias que se llevaron a cabo, donde es también incluso se mofan, estas damas se mofan de Hércules. Pero sin duda alguna, de nuevo, la pintura francesa, a lo largo de la siguiente centuria, el XVIII, los franceses como Lemoine o Boucher van a crear, pues, unos escenarios íntimos eh, y acompañados de amorcillos que impregnan, pues, un espíritu hedonista de una sociedad cortesana partícipe de estos rituales de carácter carnavalesco, porque daros cuenta que en la Francia también del XVIII esto, habría, ya me extendería un poco más de analizar estos casos, donde también estos cambios de roles eran algo totalmente normal y cotidiano en todos estos rituales carnavalescos de las fiestas cortesanas de Versalles entre la nobleza francesa del momento. Por lo tanto, fueron unas pinturas muy del gusto de la sociedad cortesana francesa de este momento, ¿no? En todas ellas se repetía el mismo esquema en torno al lecho conyugal, donde los amantes semidesnudos muestran sus respectivos sexos con los atributos simbólicos intercambiados y comparten caricias con aires jocosos. A simple vista parecen encarnar los modelos de Venus y Apolo, como deshaciendo el equívoco de su travestismo y su esclavitud. Sin embargo, habrá dos composiciones, esta que os he puesto es una de mis favoritas, de Lemoine, que lo tenéis aquí a la derecha, y luego también, pues, las tenéis otras de Boucher, donde, pues, veis todas estas secuencias de, de Hércules, ¿no? Y Onfalia. Y os voy a poner aquí dos casos distantes de estos modelos que os he puesto, originales, planteadas en contextos totalmente anacrónicos, ¿no? La primera de estas composiciones sigue a la perfección el relato de Ovidio y fue ejecutada en versiones similares por el pintor renacentista alemán Lucas Cranach y su hijo Hans. Presenta en primer plano una serie de acompañantes vestidas a la época, vestidas de época, intentando colocar una toca Hércules, que sentado enrolla el hilo en una rueca, mientras observa con aturdimiento una dama, posiblemente Onfalia, que sujeta la bobina. En la mayoría de los casos, la soberana porta la piel de león y la clava. Pero aquí el énfasis recae en el acto de hilar y en las rudas manos de Hércules feminizadas en su delicada tarea mientras es el centro de atención de las mujeres. Todas las réplicas, ahí os he puesto algunas de las más conocidas, una de ellas conservada en el Museo Thyssen de Madrid, todas las réplicas contienen dos perdices y una cartela que desvela el enigma de la simbología animal. Y dice la cartela, las muchachas de Lidia entregan a Hércules la cantidad cotidiana de lana que le corresponde, y el divino permite que su dueña le mande. Así, la perniciosa lascivia retiene en su poder a grandes almas, y el amor sensible debilita los caracteres fuertes. Y la segunda imagen, que esta estuvo en la exposición de Andrés Gutiérrez en el Museo de América, está firmada por el pintor barroco madrileño Diego López el Mudo. Allí la escena es trasladada a la galería abierta de un ordenado jardín, donde aparecen sentadas y vestidas a la moda las damas, Onfalia y Hércules, con tez morenas y lazos en la cabellera, llevándose el hilo a la boca, junto a dos damas en plena labor con un perro a sus pies, ¿no? Buscando aquí, probablemente, en una de las hipótesis que yo también comentaré, estemos hasta en un retrato del natural de una mujer barbuda, ¿no? Nos lleva a pensar también que pudiera ser un caso también de esta tipología de pintura de género. Y ya lo último, y con esto ya voy acabando, el último caso de Aquiles en la corte de Licomedes. Para evitar su trágico destino en la guerra de Troyas, Aquiles fue confinado por su madre Tetisa a la corte del rey Licomedes, y allí fue
adoptado junto a sus hijas bajo el nombre de Pirra. Conocedores de su destino, los aqueos mandaron a Ulises y Diomedes, ocultos bajo la apariencia de buhoneros, quienes consiguieron descubrir el engaño, viendo al héroe delatar su condición cuando se abalanzó al son de guerra sobre los atributos bélicos de entre los presentes ofrecidos a las damas. Descartando los vestigios antiguos, como varios sarcófagos, como el que os puse al principio, y frescos pompeyanos, este pasaje será uno de los favoritos en la pintura renacentista y barroca, sobre todo entre los intérpretes de la escuela flamenca, como este caso que os he puesto, el de la izquierda de Van Dyck y el de la derecha pues, de un seguidor del mismo. Dicha fascinación por este tema reside en las posibilidades de desplegar suntuosas mercancías a modo de naturalezas muertas, junto a una circunstancia donde se desencadena un juego de expresiones resultado de la imprecisión genérica. La escena se compone a través de un eje simétrico, donde en la vertiente de la izquierda se agolpan las damas, unas atónicas por el hallazgo y otras embelesadas con las ofrendas, lideradas por la princesa de Idamia, mientras a la derecha los visitantes intentan retener a Aquiles en su confinamiento. Esta es la secuencia habitual, veis ahí pues el Aquiles, donde coge la espada y es descubierto, ¿no? Y las damas que directamente se dirigen al suntuoso botín ante la mirada atónita de esta reina y los enviados para descubrir a Aquiles. Este cartón, en este cartón de tapices de Rubens, compuse una secuencia rodeada por una cenefa, flanqueada por el lado derecho con un Atlante enmascarado, ¿lo veis ahí? Símbolo del engaño. Y por el izquierdo con Minerva, diosa de la sabiduría en forma de cariátide. El último detalle será el corazón ardiente, que en la parte inferior central manifiesta el amor entre Aquiles y Deidamia. Reconocidas serán también las versiones del francés Nicolas Poussin, creador de un prototipo repetido por los intérpretes neoclásicos, pues ubica a los participantes en un ámbito campestre, con Aquiles ataviado con el casco, el escudo y la espada, y las muchachas agolpadas junto a los cofres de los tesoros, exagerando en ademanes. Como breve epílogo de esta conferencia, servirá el fenómeno del hermafroditismo, que debe su origen al hijo de Hermes y Afrodita. El mito relata los deseos de Hermafrodito de refrescarse en una fuente cuando fue sorprendido por Salmasis. Tras rechazarla y creer haberla despistado, se sumergió en las aguas sin darse cuenta de que la ninfa se dirigía con violencia hacia él para estrecharlo entre sus brazos. Mientras lo aprisionaba, le suplicaba permanecer así siempre, y fue a continuación, describe Ovidio, que los dioses del cielo los fundieron en una sola persona, siendo uno bajo una doble forma. No son hombre ni mujer. Parecen no tener ningún sexo y tienen los dos. Al salir del agua, Hermafrodito se había convertido en mitad hombre y mitad mujer. En el diálogo sobre la identidad de Eros, recogido en el banquete de Platón, este tipo de ser reflejaba en sí un ideal espiritual, pues concentraba en los más altos varones, pero desde el punto de vista fisiológico era considerado un repugnante monstruo que debía ser eliminado y un error devuelto a la naturaleza. De ahí que sean escasos los retratos de personajes hermafroditas y que su iconografía, basada en el texto de Ovidio, quedara diseñada en los grabados, con un primer plano donde ambos personajes forcejean mientras que al fondo se observa emerger de las aguas a dos seres unidos en el mismo cuerpo. Bueno, estos son algunos de los ovidios moralizantes donde aparecen los dos seres bañándose en el estanque o en una pila. Los grabados, ¿no? Donde aparecen también los dos de una manera pues, manteniendo esa relación, ese abrazo del que se va a consensuar pues, este nuevo ser. Y estos son unos dibujos muy raros y algunos de hecho pues retirados por la censura inquisitorial, donde aparece pues dentro de un mismo tronco ambas figuras. Incluso también en el siglo XVII, dado el interés que va a despertar este fenómeno, un fenómeno fisiológico existente en la naturaleza, y va a despertar pues, un estudio muy interesante de Gasparini Baudini, que será publicado en Basilea en 1614, acompañado de algunos de estos grabados, ¿no? Estudios que se van a mantener incluso hasta el siglo XVIII, donde algunos grabados franceses nos van a seguir mostrando la anatomía mucho más racional, ¿no? de los cuerpos de estos seres hermafroditas. Pero ya os digo que en cuanto a la pintura, lo que va a aparecer,
la mayoría de los casos pues van a ser ambos personajes forcejeando, ¿no? en este desprecio que finalmente pues, se va a consensuar en la unión de ambos cuerpos. Serán más frecuentes las interpretaciones manieristas de pintores italianos como Scarsellino, Carracci, Albani o el napolitano Paolo de Matteis, que se ajusta al esquema descrito, mientras en el ángulo superior derecho Cupido se dispone a disparar una flecha sujetando una antorcha. En otros casos, como el lienzo de Bartolomé Spranger, para la serie, que es este que veis aquí en la izquierda, de la metamorfosis destinada al dormitorio imperial de Rodolfo II de Praga, queda materializado un juego de tensión sexual justo en el momento en el que Salmasi, desnuda, observa con sigilo y ansiedad a un despistado hermafrodito a punto de entrar en el agua. La tradición escultórica transfirió una serie de efigies romanas a partir de copias de originales, que son las que os he puesto al principio, helenísticos, originales helenísticos, que por lo general describen a una mujer de pie con la túnica levantada enseñando el pene y los testículos. Un caso sorprendente fue la talla localizada a principios del siglo XVII durante unas excavaciones en la Villa Adriana en Tívoli, más tarde en la colección Borghese y finalmente hoy en día en el Museo del Louvre, talla a la que Bernin le esculpió el colchón con esa almohada para completar el conjunto. Tras su estancia italiana, el joven Velázquez quedó tan impresionado que encargó una copia en bronce al escultor Matteo Bonuccelli con destino al Alcázar Real de Madrid, copia que tenemos hoy, como veis ahí, en el Museo del Prado, y copia que algunos autores pues, también le ha sugerido una posible influencia para ejecutar su Venus del Espejo. Una aproximación a esta figura que veis permite entablar contacto directo con la iconografía hermafrodítica, que llama la atención por recoger de manera patente la explicación de lo más significativo de la sexualidad masculina, sus genitales y los pechos en el caso de las mujeres. Más extraño sería encontrarlo a la inversa, pues como apunta Estrella de Diego, una de las características del hermafrodita será aquella obviedad que revela una mirada culturalmente masculina, una mirada explícita que deja muy poco a la ambigüedad. Frente a la hermafrodita, que es presencia y simboliza el placer, concluye la historiadora del arte, se encuentra el andrógino, mucho más femenino, que es ausencia y solo implica deseo. Pero este tema ya constituirá el guión pues, para futuras conferencias que espero pues, también poder ofreceros. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Francisco, está buenísimo. Bueno, nada, buenísimo, me encantó. Necesito preguntas en todo caso, si las tienen. Me parece que el tema es como muy cerrado y muy erudito, ¿no? que revela los estudios de Francisco, pero podemos preguntar. Yo me quedé pensando en algo del siglo XVIII, lo que mostraste del hermafrodito, en realidad que después eso se traslada a la medicina, ¿no? A esos estudios, ¿no? De cómo va a ser eso interpretado y cómo va a ser trabajado, ¿no? Lo van a tomar de ahí en todo caso. Estás con... Es que me anulan el audio, entonces no puedo entrar. Sí, sí, muchos de los sobrados son de enciclopedias anatómicas. Incluso hay algunos, no lo he puesto, de libros anatómicos del Renacimiento, y los que he puesto de los franceses son de libros de medicina, libros anatómicos de medicina. Luego otra cosa que se me ha olvidado comentar, como tú antes dijiste cuando me presentaste, que es uno de mis ámbitos de especialización en la pintura hispanoamericana, prácticamente yo no he encontrado ninguna pintura en el ámbito hispanoamericano de esta temática, pero ninguna. Habría que investigar en las colecciones que había y traídas desde Europa a casas americanas, porque ya os digo, estas pinturas eran reservadas. Estas pinturas estaban en gabinetes de muy difícil acceso, ¿no? Entonces habría que ver si alguna de estas pinturas fueron traídas en algunas colecciones de algún virrey, de algún noble, o incluso algún eclesiástico, y figuraron en alguno de esos gabinetes. Sería muy interesante, pero producción local americana, yo no he encontrado nada ni en el ámbito cusqueño, ni en el ámbito mexicano, nada. Aquí era mucho más potente el peso inquisitorial, ¿no? Que vigilaba cualquier tipo de movimiento de imágenes, ¿no? Que fueran más allá, que transgredieran la norma, ¿no?
Sí, ni siquiera en estudios como una pintura moralizante, ni siquiera eso, ¿no? Nada. Ni se permitía eso, era absolutamente religioso. No sé, conocemos muy pocas pinturas profanas en el ámbito Efectivamente. hispanoamericano, ¿no? Durante el Hay muy periodo poco. virreinal. A ver, había una pregunta, ¿no? Sí, Francisco, acá preguntan el autor del Aquiles Moreno, ¿quién era la obra que compartiste? ¿De cuál, perdón? Perdón, el Aquiles Moreno, el que estaba con piel morena. Ah, Diego López, y aquí lo tengo apuntado. Es un pintor madrileño. Esa pintura estuvo en el catálogo de la exposición. Yo, de todas formas, para cualquier quien quiera tener más datos, que yo le amplíe alguna... Diego López el Mudo. Diego López el Mudo. Esa pintura estuvo en esa exposición, en el catálogo Figuras Recogidas, y desde aquí me podéis escribir, yo ahí puse antes mi correo, me podéis pedir información, yo en la bibliografía aporto también muchos más artículos, en la conferencia la tengo subida en academia, no el repertorio de imagen, yo ya he dicho que he querido completar la conferencia con las imágenes que os he proyectado, pero bueno, la conferencia la tenéis en abierto en academia para descargarosla. Entonces, y si alguien quiere profundizar en algún tema más o cualquier historia que me escriba y yo le puedo proporcionar más datos. Había otra pregunta más, ¿no? Sí, Alexandra, pero no sé si quiere activar micrófono y explicarse un poquito más, porque hace dos preguntas. Dice, yo quería preguntar si en uno de esos momentos hay alguna diferenciación consciente entre género y sexo, o si directamente es visto como un todo. Esa es la pregunta que hace. Y por otro lado dice, y si tiene algún estudio en transexualidad en la historia artística de otras culturas. Mira, respecto a la segunda pregunta, yo en mi caso no lo tengo hecho, pero te remito, si lo puedes conseguir, el catálogo. Si tiene muchos capítulos, además tiene capítulos pues, de diferentes poblaciones de África, de Latinoamérica, diferentes culturas en las que pues, está presente la transexualidad, ¿no? Y de manera muy inclusiva, ¿no? Que eso fue lo que la exposición quiso abordar, ¿no? La normalización de la transexualidad dentro de algunas culturas, ¿no? Americanas fundamentalmente, ya que se trata del Museo de América. El catálogo creo que se puede comprar online, la edición digital. Y luego, por lo que yo he visto, y sobre todo por los textos de la época, no se hace ninguna diferenciación entre género y sexo. Dice, eso lo estás leyendo, hay pinturas Yo no con leo rasgos nada. hay pinturas con rasgos andróginos relacionados con la religión, como los ángeles arcabuceros. ¿Lo ve usted así? Te preguntan. Hombre, en principio los ángeles son seres asexuados, pero evidentemente, como tú bien dices, según la estética, el momento, la representación, pues algunos son más feminizados, otros son con rasgos más andróginos, y en este sentido el arcabucero es arcángeles soldados, ¿no? Porque es el motivo, ¿no? Del que surge la iconografía del ángel arcabucero, son grabados de soldados, que luego bueno, se le incorpora en el imaginario cusqueño ese tipo de configuración. Entonces, evidentemente, pues sí gozan de unos rasgos de una androginización pues, mucho más fuerte que en otros casos de otros ángeles, pues mucho más feminizados, ¿no? Sería un estudio interesante de trabajar el tema que me has comentado sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Que es un tema también muy... Sí. También del niño Jesús, ¿no? Porque estábamos buscando en el museo una imagen y en muchas pinturas no aparece el sexo del niño Jesús, o sea, no tiene el órgano sexual masculino, está como borrado, ¿no? A lo mejor también tiene que ver con los procesos estos religiosos, inquisitoriales, claro. o Se también tiene que tapaba ver con que... con el paño de pureza. No, sí, tapado sí, pero digo, en estos casos era destapado sin nada, o sea, como... Pero tú No dices digo tampoco... No, esculturas, ¿te digo estás refiriendo? pinturas también. Bueno, pero en realidad es una Pintura. pintura europea, la única que tenemos, no tiene sexo.
sea, no se le ve el órgano sexual masculino. Entonces es como extraño, ¿no? Porque debería tenerlo. Sí, 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 sí. Y también supongo que, digo, me quedé pensando en algo que no, el siglo XIX seguramente con toda la carga alegórica y de la mitología debe haber expandido mucho más todas esas cuestiones. Vos llegaste hasta el 18, ¿no? El 19 Sí, yo me quedé en el seguramente debe 19, yo el haber sido, 19 ya no entré. claro, se deben haber trabajado mucho más, Y luego muy interesante también con la aparición de la fotografía. Es súper interesante el tema, cuando se incluye el tema de fotografía y... claro. El catálogo del Museo de América lo pueden buscar en internet y se lo pueden bajar, Sí, está todo para comenté, bajar. sí, se puede Sí. bajar. Yo creo que no sé si lo han puesto abierto ya o es de pago, no me acuerdo, No, porque está en su momento abierto, es está en abierto. abierto. Vale. Sí, sí. Igual Andrés la semana que viene va a hablar de todas esas cuestiones, de la idea de la Claro, exposición y sobre todo a nosotros que nos interesa mucho el tema del transgénero y la transexualidad en la América precolombina, bueno, ¿no? eso es... Y a partir de las crónicas, sobre todo de las crónicas coloniales, de las crónicas españolas, para los únicos documentos que nos permiten estudiar, digamos, cómo estaba ese tema en la América precolombina, ¿no? Y cómo sigue hasta hoy, porque la exposición del Museo de América en parte Sí, 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 tiene que sí. ver hasta con el hoy, ¿no? Y es muy Sí, interesante. sí, 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 sí. Es muy interesante algunas comunidades de África, comunidades de Mesoamérica, donde el tema de la, como le he dicho, la transexualidad es totalmente integrado, incluso goza de cierto prestigio social, ¿no? Es muy Claro. interesante, la exposición estuvo muy buena. Ahí María de la Paz dice algo, a ver. Dice, hola Francisco, te saluda María de la Paz, te Hola conoce. María de la ¿Podrías Paz, ¿qué hablar, María tal? de la Paz? Estos relatos mitológicos en imágenes son concebidos como moralizantes o para el goce en salas reservadas. Yo en un principio, cuando lo comenté, se suponía que el fin era moralizante cuando se adquieren, cuando se poseen, pero luego acaban destinados a gabinetes reservados. O sea, no eran pinturas para ser exhibidas, ni mucho menos en los espacios públicos, y dentro de una casa o de una colección particular eran como unos gabinetes privados donde se tenían y eran para disfrute del propietario o de los amigos que él quisiera invitar o acceder a contemplar este tipo de cuadros y de pinturas, ¿no? Pero en muchos casos yo he encontrado y he leído algunos expedientes inquisitoriales que se justificaba su posesión pues, con esa idea moralizante, ¿no? Habría que seguir indagando en eso. Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No más? Nada, Bueno, nada, solo agradecerte, Francisco, que nada. ya es el otro día en España y te quedaste hasta tarde Nada, y, nada. Un placer. y La pena me da que no estar allí con vosotros, que no pueda ser todo en directo, ¿no? Y en vivo, pero bueno, ya habrá otras oportunidades, seguro. seguramente, Seguro que seguramente. sí. Así que nada, y muchas gracias. Bueno, al Ministerio de Cultura le agradecemos y le agradecemos también a la Asociación de Amigos del Museo y básicamente le agradecemos a todos ustedes por acompañarnos y los esperamos el miércoles que viene. No se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Y gracias, Francisco. Bueno, gracias a ti, Pablo, y gracias a todo tu equipo. Adiós. Chao.